poquito. Listo, bueno. Entonces, muchachos, ¿qué estábamos analizando el término geopolítica? Aquí donde dice geopolítica, ¿cierto? En el centro, de ahí vienen unas ciencias hacia arriba, ¿cierto? Vamos hacia arriba y digamos, hay varias ciencias. Comencemos por la que está arriba. Dale, compañeros. David y Verónica, vamos a leerlas. Ciencias políticas. Listo, Verónica sigue con la otra. Antropología. David. Historia. Verónica. Sociología. David. Estrategia. Verónica. Economía. Después, ¿qué dice? David. etc, etc. etc, es decir, ¿por qué creen ustedes que ahí dice etc, etc? Porque hay más ejemplos. Porque todo, y miren lo que produce primero que todo, miren lo que produce geopolítica. Entonces las ciencias políticas, ¿cierto? Trabajadas con un enfoque geopolítico, nos llevan a una ciencia que se llama la geografía política. La geopolítica relacionada con la antropología nos lleva a la geoantropología. La geopolítica llevada con la historia nos lleva a una geohistoria, y así por acá geosociología, geoestrategia, geoeconomía, y estamos seguros, ¿cierto?, que cualquier otra ciencia que usted ponga ahí genera un geo tal cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo se puede ver desde un enfoque geopolítico, es decir, territorio y poder articulados en la misma ciencia, ¿cierto? En el mismo estudio o un análisis de cómo se desarrolla en un espacio y con unas relaciones de poder diferentes asuntos, como el arte, como la cultura, como la ciencia, ¿cierto? Entonces la ciencia se desarrolla, usted puede hacer un análisis geopolítico de la ciencia. ¿Cómo sería ese análisis? ¿A quién se le ocurre algo? Un análisis geopolítico de la ciencia. ¿Qué información habría en ese análisis? ¿A quién se le ocurre una idea sobre eso? Nadie, alguien, por favor, inventen algo. Profe, no sé, pues digamos que la ciencia puede influir algo en la toma de decisiones de los territorios. Bueno, supongamos que yo le presento a usted un mapa geopolítico de la ciencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué diría ese mapa? Ese mapa diría, por ejemplo, en Colombia, ¿cierto? El Estado invierte tanta plata en ciencia y Colombia produce vacunas, patentes, tecnología de cierto tipo. ¿Está claro? Mientras que en Israel, en Estados Unidos, en Etiopía, ¿cierto? Los estados invierten diferentes cantidades de dinero en la ciencia y se producen ciertas cosas. Es decir, cuánto desarrollo hay en esa rama, ¿cierto? A nivel global, se puede analizar, ¿cierto? Se puede analizar la ciencia, la cultura, qué países tienen más gente que toca instrumentos musicales, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué? Porque los estados invierten en la formación musical de sus niños. Ahorita que están los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Hay un buen ejemplo. ¿Cuáles son los países que más medallas ganan en los Juegos Olímpicos, muchachos? Fre, ¿cómo? Hola, Jero. Fre, ¿qué dijo? No sé, no digo nada. No lo escuché. ¿Cuáles son los países que más medallas ganan en los Juegos Olímpicos? China, Japón. Pues Colombia. Colombia, ay, por Dios bendito. Bien, ¿qué países son los más destacados en el deporte? China, profe, China. China sí está entre los más Japón, poderosos. profe. Japón no Corea tanto. del Sur. En los primeros, revisen, Rusia tiene una gran cantidad de medallas en la historia. También la Unión Soviética, si ustedes son Unión Soviética y Rusia son un montón, pero no le ganan al primer lugar. ¿Quién sabe cuál es el primer lugar? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos es el primer lugar en medallería olímpica en la historia? Profe, yo no sé, pero pues yo siempre que veo eso, un montón de estadounidenses ganan eso. Siempre hay un estadounidense bien fortachón en levantamiento de pesas, siempre hay una gimnasta ahí bien. No sé si alguien pueden verlo, pueden buscar un video de pronto, si no lo vieron,
La inauguración de los Juegos Olímpicos, cuando hacen un desfile, cada país, su delegación hace un desfile. ¿Lo han visto? Un desfile, y entonces hay alguien con la bandera de cada país y van todos los deportistas en desfile. La delegación más grande casi siempre es la de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos clasifica un montón de gente a un montón de disciplinas. Colombia lleva gente en unas cuantas disciplinas, boxeadores, atletas, bicicross, ¿cierto? Unos cuantos. No lleva tenis de mesa, no llevo equipo de fútbol, no llevo una cantidad de deportes. Entonces, como no llevamos equipo de remos, hay una cantidad de deportes que nosotros no practicamos. Como no los practicamos, no llevamos gente para eso. Entonces, cuanto menos gente llevas, ¿cierto? Cuanto menos gente llevas, ¿cierto? Entonces, menos medallas te puedes ganar, tienes menos posibilidades. Ellos llevan tanta gente que tienen muchísimas más posibilidades. Y Camila está diciendo algo aquí muy importante, me gustaría que lo dijeras con tu voz, para partir de ahí, para decir algo importante. Profe, que a la mayoría de los estadounidenses desde pequeños los meten en muchos desempeños y deportes y todo eso. Correcto. ¿Usted ha visto un partido de fútbol de universidades colombianas o de bachilleratos colombianos? ¿O un partido de basquetbol de colegios en Colombia? Hay un torneo, Eso es todo mediocre. pero hay un torneo intercolegial y me imagino que hay un colegio que hay torneos que donde juegan fútbol o donde juegan baloncesto niños de todo el país. Seguramente que hay un torneo. Ese torneo lo pasan por televisión. A ese torneo nunca va al colegio de nosotros, como por ejemplo. Cierto, y si fuéramos, lo pasarían por televisión y nosotros No, profe, no lo pasan. Equipo. No lo pasan, profe. No lo pasan, pero usted ve, por ejemplo, Si algo la Pony pasan, la Pony Fútbol. la sí, Pony es una iniciativa muy bonita, pero miren que falta muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos usted ve un partido de bachilleres, un partido de high school, ¿cierto? Hay equipos de baloncesto que son pues mejores que los profesionales de acá, ¿cierto? Y el béisbol universitario y el béisbol colegial, ¿cierto? Son de altísimo nivel, Stephanie. Profe, que yo iba a decir que hasta la misma culpa de todas esas cosas la tenemos nosotros, porque a mí me parece que como que no toman una iniciativa como de que lo hagan. Por ejemplo, lo que estaba diciendo, profe, ¿usted cuándo ha visto el colegio de nosotros en una de esas cosas? Nunca, profe. Pues como que no les dan la iniciativa, entonces yo creo que eso también lo tenemos nosotros. Pero si fuera unas Olimpiadas del Conocimiento, profe, eso sí lo transmiten por Teleantioquia. Pero igual, mira que eso tampoco, o sea, si no, nunca logra, por ejemplo, eso de las Olimpiadas del Conocimiento, nunca consigue el nivel que tienen otras cosas. Por ejemplo, allá mismo en Estados Unidos hacen unos torneos entre varias ciudades y viajan los muchachos y todo, incluso en lo académico, ¿cierto? Pero en este asunto deportivo, por ejemplo, nosotros nos falta inversión. Entonces nosotros, por ejemplo, Santa Catalina, yo no sé si ustedes saben, nosotros tenemos un club deportivo, es decir, tenemos un club deportivo formado legalmente, ¿cierto? Pero no tenemos equipos de nada. Entonces Santa Catarina podría sacar equipo de basquetbol, equipo de fútbol, no tenemos suficiente gente, ni nos esforzamos por construirlos, ¿cierto? Pero tenemos legalmente la constitución de un club deportivo que podríamos participar en diferentes competencias si lo quisiéramos, pero no lo hacemos, ¿cierto? Pues como dice Stephanie, no le metemos ganas a esas cosas y tampoco hay, por ejemplo, como tenemos un club deportivo donde no tenemos canchas, donde no tenemos insumos, donde no tenemos un entrenador para cada deporte. Es difícil. En cambio usted ve que en las películas muestran que en Estados Unidos los pelados tienen entrenador de lucha libre, entrenador de lucha grecorromana, entrenador de fútbol, de soccer, de béisbol, de todo. Entonces ahí hay una cantidad importante de recursos destinada a que estos muchachos se desempeñen en un alto rendimiento y los que llegan aquí a las Olimpiadas son unos héroes, ¿cierto? Allá es normal que una persona llegue a un alto nivel porque tienen mucho más apoyo. Qué pena, ahí no te di la palabra, te escucho, hijo. No, profe, yo iba a decir pues de que, o sea, en Estados Unidos en todas las escuelas hay muchos deportes variados, y profe, y se entrenan bien, digamos, o sea, los enseñan bien. Aquí no hay como eso, aquí no se ve más que fútbol y básquetbol en las escuelas y eso que a veces no.
O Y sea, porque usted sí. juega fútbol en cualquier potrero, en cualquier patio, salón, Sí, usted va y pero patea, básquetbol, por ejemplo, no hay, y en la pero mayoría de escuelas tampoco hay, ¿cómo y se pues sí, o imagina sea, no hay tenis, no hay nada de eso. con un bate de béisbol en el colegio, ¿cierto? Rompería los vidrios y sería un desastre. Se le Estefanía, va la pelota por allá rodando y no la volvió a ver. dale, Estefa. Pero que es que incluso, yo no sé si has visto, pero en las noticias han estado sacando como muchas cosas en las que evalúan a varios países. Sí, Y incluso yéndonos por fuera de los deportes y todo eso, Colombia en lectura crítica o en todas las pruebas y pues siempre es de los peores. O sea, es literal, siempre queda de penúltimo. O sea, Colombia es correcto. malísimo para todo eso. O sea, como que no invierten en lo que realmente tienen que invertir, porque claro, al gobierno no le sirve que nosotros realmente seamos mucho más inteligentes que ellos, por decirlo así. Correcto, y aquí hay, por ejemplo, aquí hay mucho talento, ¿cierto? Pero es como talentos aislados. Desde nada sirve que un niño sea muy inteligente si no tiene buenas bibliotecas, si no tiene buenos computadores, si no tiene buena conexión a internet, ¿cierto? Y usted va, gasta dinero en mil cosas, ¿cierto? Pero o sea, no es falta de inteligencia ni de talento, aquí hay mucho talento, ¿cierto? Pero no se apoya, ¿cierto? No tiene las condiciones mínimas, por ejemplo, la alimentación, ¿cierto? Es decir, como un niño puede ser muy inteligente, pero no come carne, ¿cierto? Y no se le desarrolla bien el cerebro, entonces ese niño, pues, termina siendo bruto. Profe, ¿y eso qué dicen? Que Colombia es uno de los países con más potencial cognitivo que hay en el mundo, o sea, pero Eso. no se aprovecha porque pues no hay recursos para la educación, no hay recursos para el deporte, no hay recursos para nada de eso. ¿De qué nos sirve tener potencial, ¿cierto? O el O sea, potencial, sí hay, pero no van a eso. el potencial es algo que usted puede lograr, o sea, lo que usted puede llegar a hacer, pero no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, por ejemplo, si David quisiera ser médico, ¿cierto? Tiene potencial para ser un gran doctor porque es un tipo inteligente, es un tipo dedicado, pero resulta que no puede pagarse la universidad, entonces ese potencial se queda. Bien, y ahí vamos, listo. Entonces listo, vamos con esto, digamos, diferencias entre la geografía política y la geopolítica. Bien, entonces aquí hay dos columnas que comparan la ciencia que llamamos geografía política con la geopolítica. Entonces, la geopolítica es una ciencia política, es una de las ciencias políticas. De hecho, ustedes saben que la asignatura, por ejemplo, se llama Ciencias Económicas y Políticas. Quiere decir que hay varias ciencias de la economía y varias ciencias de la política, mientras que la geografía política solo es una rama de la geografía general. ¿Bien? Ok. También dice, por ejemplo, la geopolítica estudia el desenvolvimiento político, histórico y económico del Estado, mientras que la geografía política lo considera en función del territorio simplemente, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura del territorio? Entonces, en geografía política podríamos decir, los estados están conformados, por ejemplo, Colombia tiene 32 departamentos, tantos municipios, es una república democrática, ¿cierto? Que cada departamento tiene su gobernador y cada ciudad tiene su alcalde. Estados Unidos es un país, ¿cierto? Federal, que tiene 50 estados, 51 estados, ¿cierto? Cada uno es autónomo, tiene un gobernador, ¿cierto? Y tal. Bien, así. Eso es lo que diría la geografía política. La geopolítica diría otra cosa, ¿cierto? Diría algo más. ¿Cómo se desenvuelve la política a nivel histórico y económico? ¿Cómo evolucionan las relaciones de poder dentro de los estados, ¿cierto? Dentro de un país o dentro de un continente, por ejemplo. La geopolítica tiene como base la geografía política, ¿cierto? Entonces, la geografía política es algo, o sea, eso el conocimiento del territorio de los estados nos sirve, ¿cierto? Para la geopolítica, mientras que la geografía política se basa, ¿cierto? Se basa seriamente, ¿cierto? En la geografía humana, ¿cierto? En el conocimiento de las personas, ¿cierto? Y ese conocimiento de las personas le da unas herramientas a la geografía política que después las usa la geopolítica. Recuerden que estamos tratando de mirar la geopolítica como una ciencia. La geopolítica es dinámica, ¿cierto? Muy dinámica, porque las relaciones de poder cambian todo el tiempo. Entonces cambian los presidentes, cambian el sistema económico, hay nuevos impuestos, hay diferentes movimientos o movilizaciones sociales, y de pronto el COVID, por ejemplo, cambió el mapa geopolítico del mundo y las relaciones entre los países,
Entonces usted, miren que hay movimientos geopolíticos en todo. No sé si alguien se acuerda cuando salió la primera vacuna, ¿cierto? De eso hablamos creo que en alguna clase el año pasado. ¿Qué pasó con las primeras vacunas? ¿Qué se decía? ¿Alguien se acuerda de eso? Para el COVID. ¿Qué dijeron con las primeras vacunas que salieron? ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera vacuna que se hizo? Profe, no fue la de... Ahí lo dijeron, la vacuna rusa. Sí. La gente decía que no, que eso nos iba a convertir en soldados soviéticos y que íbamos a ser comunistas. ¿Qué dijeron en Colombia? En Colombia, ¿alguien se ha vacunado con vacuna rusa? Aquí llegó esa vacuna, no ha llegado. ¿Alguien sabe? No ha llegado. Sí, no ha llegado. Nosotros en Colombia no compramos vacunas rusas por una razón muy sencilla, por esas relaciones geopolíticas. Entonces, la asociación de Rusia con el comunismo, la asociación de Rusia con que nos vamos a volver Venezuela, y Rusia apoya a Venezuela, y Venezuela es comunista, Petro es comunista, entonces nos va a relacionar con Rusia, ¿cierto? Y esos países europeos que compraron vacunas rusas a muy buen precio y de muy buena calidad, ¿cierto? Ojo, los rusos lograron la vacuna antes que Pfizer. Profe, fueron los primeros y era de buena calidad y era barata, o sea, no la compramos porque no quisimos. Y hasta pillen esto, yo creo que a alguien se lo dije por ahí, yo lo dije muchas veces, no sé si a ustedes, hasta que Pfizer no saque la vacuna, no va a haber vacunación masiva en el mundo. ¿Por qué? Porque Pfizer es una de las corporaciones más poderosas del mundo y Pfizer manda a Estados Unidos y Estados Unidos manda al resto del mundo. Entonces, Pfizer tiene un gran poder, imagínense ahora que tienen la sartén por el mango, como dicen por ahí, son dueños de la salud de todo el mundo. Entonces, hasta que Pfizer no tuviera una vacuna, todas las demás vacunas no iban a servir. Ahora, hay vacuna rusa, hay vacuna norteamericana, hay una vacuna inglesa, hay unas vacunas chinas, ¿cierto? Y, por ejemplo, aquí dejaron llegar la China, ¿cierto? A mí me vacunaron, por ejemplo, con esa Sinovac, que es China, ¿cierto? Y ahora están diciendo que las personas que tenemos 2 dosis de Sinovac necesitamos una tercera dosis de Pfizer. ¿Por qué será eso, muchachos? Para que compremos la de Pfizer también. Para que Pfizer venda también, incluso las personas que ya tenemos las vacunas chinas, pues ahora necesitamos un refuercito de Pfizer porque es la única, ¿cierto? Que todo el mundo avala como que de verdad funciona o es la más creíble. ¿Por qué? Porque es norteamericana, ¿cierto? Así de sencillo, porque ellos son los que determinan entre las relaciones de nosotros entre países, las relaciones geopolíticas, ¿cierto? Tienen que ver, son dinámicas, van cambiando. Entonces, si nosotros necesitamos esa vacuna rusa más adelante, que seguramente la vamos a necesitar, vamos a tener que cambiar nuestra opinión sobre Rusia para poder negociar con ellos, ¿cierto? Entonces, venga, no importa, era charlando, ustedes no nos van a convertir en nada, venga, le compramos las vacunas, porque los vamos a necesitar, ¿cierto? Y Pfizer, por ejemplo, no le da miedo, a Estados Unidos no le da miedo venderle vacunas a China, ni le da miedo venderle vacunas a Corea del Norte, por ejemplo. Si Corea del Norte quiere vacunas, Pfizer se las vende, ¿cierto? Moderna se las vende, no tiene ningún problema. Con tal de vender, ellos a quien sea se las venden, así que... Sí, a ellos no les choca la plata, si sea china o coreana, ¿cierto? Pero igual es que Estados Unidos no está peleado con nadie, profe, o sea, Estados Unidos está, entre comillas, bien con todo el mundo, aunque siguen manteniendo la imagen de no, pues somos capitalistas, que no el comunismo. Siguen manteniendo la imagen, pero esa gente pues se va de la mano con toda esa gente. Ellos pelean con aquellos que no pueden, con aquellos que no quieren comprarles. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema de Estados Unidos con China? ¿Cierto? Que China no le quiere comprar a Estados Unidos nada. ¿Por qué? Porque China produce más que Estados Unidos. Entonces los chinos dicen, aquí tenemos de todo, entonces no les queremos comprar a ustedes nada. Entonces China y Estados Unidos se enojan, ¿cierto? Se enojan y dicen, ¿pero por qué vamos a competir? Pero en la competencia resulta que los productos chinos son más baratos y son mejores que los productos norteamericanos. Entonces los gringos comenzaron a importar cosas chinas, ¿cierto? Y la empresa china se va quedando atrás. Entonces los norteamericanos, que son muy capitalistas y muy de libre comercio, dicen no queremos importaciones chinas, les bloquean las importaciones. Eso es proteccionismo y va en contra de su filosofía, entre comillas, de libertad económica, ¿cierto? Eso es una mentira. Somos libres para comprarnos, ¿cierto? Somos libres para competir,
Por ejemplo, yo me tengo confianza con ustedes y charlamos y tal, ¿cierto? Yo me burlo de ustedes, por ejemplo, y ustedes, pero cuando ustedes se burlan de mí, yo digo, es que yo soy su profesor, me hace el favor y me respeta. Sí, ¿cierto? Entonces estamos charlando, entonces me pongo pesado contigo, pero cuando tú me respondes grosero, entonces yo digo, pues que yo soy un adulto, respéteme, ¿cierto? Eso es lo que hace Estados Unidos con la China, se juegan, listo, vamos a competir, a ver quién tiene mejor tecnología, entonces de repente todo bien, ¿cierto? Pero el día que la China muestra una tecnología mejor que los gringos, que fue lo que pasó con Apple y Huawei, ¿cierto? Entonces Estados Unidos se enoja y dice, no pueden usar el sistema operativo Android porque está prohibido. Y Les quitaron Google. Les quitaron Google, por ejemplo, y también les dijeron una cosa muy bacana, que lo que estamos hablando ahorita en la mañana, ¿cierto? De las mentiras. Decían, por ejemplo, le dijeron a la gente que a través de sus teléfonos Huawei, ¿cierto? Iban a espiarle la vida a las personas, que tuviera esos teléfonos. Ya lo hacen. Eso lo hacen, pero lo hacen. Eso lo hacen hace rato. Lo hacen pero con discreción. No es Huawei, no son los chinos que a través Por de la eso tecnología se van a apoderar de los Estados Unidos, ¿cierto? Es una cosa absurda. Bien, entonces... O sea, ¿y de qué les sirve a ellos ver nuestras vidas? O sea, que no sí, imagínate, yo no me imagino a una empresa multinacional, ¿cierto? Espiándome a mí por el celular. O sea, dice, uy, no, esta está criticando mi empresa, uy, no, me molesta mucho. O le van a pagar a una persona para que me mire todo el día, o sea, demasiado importante seré yo, ¿cierto? Y me imagino que espiarán a alguien importante en el mundo. Como de mí se aburrirían porque hago lo mismo todos los días. Para verlo dormir a uno todo el día, pues yo no sé, eso no tiene sentido. Entonces, la geografía política es estática porque las fronteras de los países se demoran mucho en cambiar, ¿cierto? Los sistemas políticos se demoran en evolucionar, entonces no tiene tanta movilidad como las otras relaciones geopolíticas que estamos describiendo. También la geopolítica, ¿cierto? Está influenciada por factores históricos, raciales, geográficos, ¿cierto? O sea, muchos factores se relacionan en la geopolítica, mientras que en la geografía política se estudia básicamente las relaciones de la sociedad con el entorno físico que ocupa. También la geopolítica sirve como una guía para que los estadistas, o sea, los políticos, conduzcan sus gobiernos, ¿cierto? Para que ejerzan el poder de una manera adecuada. Si usted no conoce las relaciones con los demás países, muy probablemente se va a equivocar. ¿Cuál es el problema que tuvo Colombia durante la pandemia? Uno de los problemas que ha tenido Colombia en todos esos años, ¿cierto? Ha sido que se nombran, por ejemplo, funcionarios sin experiencia en un cargo. Y uno de esos cargos, ojo, cuando ustedes sean presidentes, ¿cierto? Aquí Camila, Verónica, Stephanie, Ángel, cualquiera de ustedes que quiera. Yo seré dictador. ¿Cierto? Cuando usted sea un dictador, ¿cierto? O cualquier tipo de gobernante que quiera ser, ¿cierto? Hay algo que usted debe tener muy en cuenta, y es lo siguiente. Uno de los cargos más importantes del país es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Lo que llaman el canciller, ¿cierto? Y se lo pusieron a la vicepresidenta, ¿cierto? Porque sí, porque una vez lo hizo antes, y no es que ella haya sido mala canciller, ¿cierto? Es que tiene mal jefe, ¿cierto? Es decir, tenía un mal jefe. Pero tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras relaciones con los otros países para poder gobernarnos bien. Usted no puede, usted tiene que definir desde sus relaciones internacionales, usted define qué produce, qué compra, ¿cierto? Genera sus políticas educativas, sus políticas de salud, sus políticas de seguridad. Entonces, Colombia tiene unas relaciones internacionales atravesadas por el tema del narcotráfico, atravesadas por el tema de la trata de personas, el tema de las migraciones externas, ¿sabe? Que se llegaron todos estos venezolanos, llegó gente de Nicaragua. Venezuela no es el único rollo que tenemos con inmigrantes. Nicaragua, gente de Ecuador ha llegado a Colombia también, de otros países con crisis económicas, por ejemplo, como Argentina. Cuando en día tiene crisis económica, aparecen un poco argentinos montados en los buses con un ukelele y un sombrerito cantando, ¿cierto? Los venezolanos son mayoría y se hace mucha bulla, como dice Ángel, pero realmente hay muchos otros. Como los argentinos son bonitos, entonces los molestan menos, ¿cierto? Son todos pinticas y son todos, y hablan, el habladito es bacano, ¿cierto? Entonces, como que es otra cosa, ¿cierto? Pero hay mucha inmigración y eso es un asunto que antes se montería, sí, boludo. Entonces la gente, wow, el argentino, y juegan fútbol y tal, pero bueno, el rollo es que toda la gente que viene afuera, ¿cierto?
es un asunto que hay que atender y hay que manejarlo bien. Por ejemplo, otros países como Perú recibieron muchísimos venezolanos, pero les dieron permiso para hacer sus profesiones. Entonces, muchos venezolanos llegaron a Perú a ser médicos, abogados, a ser arquitectos, a trabajar en lo que sabían, ¿cierto? Porque eran profesionales. Entonces, Colombia no le dio permiso ni tarjeta profesional no les legalizó sus títulos. Entonces, los venezolanos profesionales se fueron para Perú, se fueron para Estados Unidos, se fueron para España, mientras que los venezolanos que no tenían una profesión, que no tenían un oficio, que eran personas que trabajaban en la construcción o que allá tampoco tenían empleo ni tenían formación, ¿cierto? Nos mandaron a nosotros, llegaron acá, ¿cierto? De aquí llega la gente, ¿cierto? Con menos formación, ¿cierto? Entonces usted se imaginaba que los venezolanos eran, eran reinas de belleza, no sé qué, no, vino la gente normal, la gente común y corriente vino a Colombia, y en otros países llegaron venezolanos con más recursos para trabajar o para aportarle al país. Entonces, muchos inmigrantes nos aportan, ¿cierto? Pero muchos nos quitan o nos generan dificultades, como la seguridad. No sé si han visto que en Medellín hay unos problemas de inseguridad, que están robando en los restaurantes, se están metiendo en los centros comerciales a robar, armados, ¿cierto? Y he encontrado muchos extranjeros delinquiendo porque están desesperados y porque no tienen oportunidades y porque de pronto, me imagino yo, no, y hay algunos venezolanos ahí metidos, pero entonces lo que digo es que muy probablemente esos venezolanos allá también eran ladrones, ¿cierto? Si llegaron acá y les toca robar acá. Si fueran, por ejemplo, si yo me fuera de mi país, desde exiliado, yo me voy para Perú, para Ecuador, para donde sea, pero trataría de ser profesor allá, ¿cierto? No trataría de robar en la calle, porque ese no es mi oficio acá, yo no sé robar, ¿cierto? Yo no sabría cómo atracar a alguien, tendría que aprender, pues, pero la necesidad de pronto lo obliga a uno. Atracar y lo atracan es a usted. Aquí en Medellín todo está peligroso, ¿no? Tengo que aprender, aquí en Medellín puedo aprender bastante cómo es la vuelta, pues, pero miren que son cosas que se tienen que manejar, y eso va al Ministerio de Relaciones Exteriores, una cancillería, tiene que ser personas muy preparadas, y hay una carrera sobre eso, ¿cierto? Una carrera que se llama Relaciones Internacionales, con muchas especializaciones, ¿cierto? Entonces, cómo se conduce un país va atravesado por la comprensión real de todo el fenómeno político internacional, cómo nos relacionamos con los demás países. Mientras que la geografía política estudia, pues, el pasado, ¿cierto? Y el presente con relación a la cultura, ¿cierto? Al idioma, a la religión, a las razas, ¿cierto? Que habitan un lugar. Y es un estudio, pues, diferente y en cierto sentido limitado. Entonces, vamos a hacer unas definiciones sencillas, ¿cierto? Entonces, algunas definiciones diferentes de geopolítica es la ciencia que trata de la dependencia de los hechos políticos con relación al suelo, ¿cierto? La relación que hay entre lo que ocurre en la política y el territorio. Otra dice, es la base científica del arte de la actuación política en la lucha a vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital. Desde este autor, Haushofer, ¿cierto? Plantea que hay una lucha, ¿cierto? A muerte, porque el Estado quiere ocupar un espacio, ¿cierto? El espacio donde se desarrolla la vida de la sociedad. El Estado hace lo que sea por mantenerse, por eso Maduro ha hecho de todo por quedarse en el poder, ¿cierto? Lo mismo hacen nuestros gobernantes, por quedarse en el poder hacen lo que sea, incluyendo esas estrategias de manipulación de las que hemos estado hablando, ¿cierto? Como decirnos mentiras, pintarnos problemas externos, generar problemas, ¿cierto? Como el hambre en el pueblo. Sabemos que están mal y que no debemos permitir que sigan pasando. Otro, Kerlen, dice que la teoría del Estado como organismo geográfico, fenómeno en el espacio, el Estado se considera como, se estudia como tierra, territorio, dominio, ¿cierto? O como reino, y la ciencia política siempre tiene en vista la unidad del Estado, ¿cierto? Y fomentar o sostener la naturaleza del Estado, es decir, la geopolítica es un estudio de cuál es la naturaleza del Estado y cómo se debe mantener esa idea de Estado. La geopolítica también es la geografía política aplicada al poder, esa me gusta mucho, ¿cierto? Cómo se aplica el conocimiento de la geografía política
al poder como tal. ¿Qué hago yo con este conocimiento que tengo de los territorios? ¿Cómo me relaciono con los otros? Y por último es la ciencia política orientada en armonía con las condiciones geográficas, ¿cierto? Debemos armonizar las condiciones geográficas con el poder. Entonces nosotros no podemos legislar, por ejemplo, Colombia muchos años ha legislado como si no tuviera islas. Ustedes saben que en Colombia hay islas. ¿Cuántas islas colombianas conocen? Yo solo conozco San Andrés y Providencia. Muy bien. ¿Cuántas islas hay en Colombia? ¿Alguien tiene otro dato? Ah, no, pero hay un montón, o sea, por ejemplo, yo estaba en varias, digamos, por allá, por la costa, ¿cierto? De ahí se salían muchas islas como Tintipán y eso por allá. Eso, en la costa hay islas por todas partes, ¿cierto? Y hay muchísimas islas, pero Colombia no se considera un país insular. Nosotros no miramos a más allá, ¿cierto? Y decimos en Colombia hay por lo menos, ¿cierto? Aquí estoy buscando una listica, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿cierto? Hay 14 islas por lo menos. Entonces, pueden ser pequeñas y lo que sea, pero son territorio nuestro. Entonces nosotros hacemos unas leyes que no tienen en cuenta los territorios insulares. Ellos tienen necesidades diferentes, vidas diferentes. No somos capaces de enfocar nuestra política hacia las necesidades del territorio. Debemos estar muy conscientes de lo que tenemos. Por ejemplo, tenemos una gran plataforma continental, que fue lo que perdimos con Nicaragua, ¿cierto? Que Nicaragua nos quitó una porción de mar. Eso es vital para nosotros y nosotros de alguna manera despreciamos esas cosas. Y aquí hay otra, por acá en esta diapositiva hay otra, en la parte de la ciencia del Estado que estudia su territorio relacionado con sus factores geográficos, pues parecida a la anterior. Hay 6 callos, hay una cantidad de cositas por ahí. Entonces, vamos a concluir con esta que está en amarillo. ¿Alguien me lee la definición que está en amarillo, por favor? El mar no lo valoramos, no valoramos muchas cosas más. Otras cosas. Dale, Ángel. Finalmente, luego de todas las definiciones, se puede concluir que la geopolítica es la rama de las ciencias políticas que, basada en conocimientos geográficos, históricos, sociológicos, económicos, estratégicos, políticos, pasados y presentes, estudian en conjunto la vida y desarrollo de una masa humana organizada en un espacio terrestre para deducir sus objetivos. Muy bien, entonces aquí estaría una definición, ¿cierto?, que bebe de todas las anteriores que acabamos de mencionar, ¿cierto? Es decir, una rama de las ciencias políticas, ¿cierto?, que se basa en el conocimiento del territorio, en el geográfico, en el conocimiento de la historia, en el conocimiento de la sociedad, en el conocimiento de la economía, en el conocimiento de las estrategias, ¿cierto?, que usa un país, o los países diferentes utilizan para relacionarse con los otros, en las estructuras del poder, ¿cierto?, tanto en el pasado como hoy, ¿cierto?, para mirar cómo se desarrolla la vida humana en medio de ese espacio que llamamos, pues, planeta, ¿cierto? Entonces aquí hay aquí rápidamente, van a demorarlos mucho, ¿cierto? Decimos, por ejemplo, que tenemos una geopolítica en el siglo XXI. ¿Cuáles son las relaciones? Ese siglo tiene unas características muy particulares. Entonces, una de las principales características de ese siglo es la digitalización. Todo se volvió digital. Entonces hay algo que llaman el apagón analógico, y es que todo lo que era analógico, o sea, analógico es lo que no es digital, ¿cierto?, como los relojes esos de que tienen palitos y eso. Todo eso se apagó, ¿cierto? Se apagó, por ejemplo, ya muy pocas personas hacen cine con cámaras de cine, ahora es con cámara de video y todo es digital. Antes era con cintas y cosas más sencillas o más primitivas. Todo eso se acabó, ahora todo es digital. Es raro la persona que toma fotos con un rollo y lo manda a revelar, no, todo es digital, y las cámaras digitales, por ejemplo, tienen una gran resolución y patearon y mandaron lejos las cámaras viejas, ¿cierto? Porque no cabe duda que lo que hay ahora es mejor en muchos sentidos. Entonces, hay gente vintage, gente retro, gente nostálgica, pero uno va a ver y las cosas de ahora son mucho mejores, ¿cierto? Entonces se apaga todo lo analógico, el mundo se vuelve digital, ¿cierto? Y aparece en este siglo nuevas conciencias, como el tema de la conciencia sobre
eso, una cámara de un celular hace más que una cámara vieja de las mejores. Hay una verdadera conciencia sobre el tema del cambio climático, es decir, es una sociedad que comienza a pensar en que, caramba, este mundo está vuelto nada, se va a acabar y ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y aparece el fenómeno, se hace conciencia sobre el fenómeno de la globalización, ¿cierto? Que viene del siglo XX y se intensifica, y eso lo hemos visto en muchos ejemplos, ¿cierto? Cuando decimos, por ejemplo, que para mí el mejor ejemplo de globalización es lo que estaba mencionando últimamente, ¿cierto? De los coreanos que cantan música pop y es el K-pop y eso que se llama ese reggaetón indio. Me parece una cosa demasiado genial cómo esa cultura absorbe este tipo de música, ¿cierto? Y eso es simplemente globalización. Entonces usted ve, por ejemplo, una película y antes las películas normal, un poco de gringos actuando ahí. Ahora en las películas siempre hay alguien apellido Ramírez, ¿cierto? En todas las películas siempre hay un latino y si la película es de Disney, mejor, ¿cierto? O mucho más. Las películas de Disney siempre tienen un niño blanco con pelo negro, un niño blanco con pelo mono, un pelirrojo o pelirroja, un asiático y un negro. Siempre tiene esa dosis y son amigos. Literal, profe, siempre, y siempre hay, o un latino, o sea, siempre. Sí, hay un latino, un negro, un chino, ¿cierto? O un indio, también hay indios, ¿cierto? Indios, el blanquito pelinegro y el blanquito mono no pueden faltar, ¿cierto? Que son una representación de ellos, el caucásico. Y eso, o esa gente crespa, isleños, así personas negras como con exóticas, ¿cierto? Exóticas. Y muestra una inclusión toda rara. De hecho, no sé si se dieron cuenta que hay una película que se llama La Dama y el Vagabundo, le hicieron en live action en Disney, es una película viejísima, pues, de animada, y en el live action los protagonistas son ingleses, pero es una pareja mestiza, es un negro con una negra con un señor blanco, ¿cierto? Y tienen unos perritos y tal, y parece un caso menor, ¿cierto? Pero en la época donde la película se desarrolla, no había ese tipo de parejas, en ese tipo de lugares que se representan en la película, ¿cierto? Y ellos se saltan todas esas ideas y mezclan todo, y muestran familias, por ejemplo, que es una señora china con un señor estadounidense y tienen un bebé negro, ¿cierto? Unas cosas absurdas también, ¿cierto? Literal, profe, unas cosas que uno dice, ¿eso cómo pasó? Pero sí, es que Disney es o bueno. miren, por ejemplo, que a veces en algunas series o programas el jefe es chino o el jefe es negro, o sobre todo en la policía, siempre hay un jefe de la policía que es negro. Y entonces, por ejemplo, si el policía es negro, el jefe es blanco, y si el policía es blanco, el jefe es negro, ¿cierto? Tienen esa tendencia a ponerlos en oposición, pero en complementariedad, para que se vea que todos pueden y tal, ¿cierto? Pero eso no pasa en la vida real, ¿cierto? Estamos en una sociedad donde sigue habiendo discriminación, muchas cosas, pero esto es una muestra de que estamos globalizados, hay de todo en todas partes, ¿cierto? Como cuando en Wuhan comenzó el COVID, allá había colombianos, yo no sé qué rayos hacían allá, pero allá había colombianos, en todas partes hay colombianos, en todas partes hay, usted va por la calle y se encuentra un chino y resulta que no es chino, sino que es coreano, y bueno, ¿qué hace un coreano en Medellín? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacen por acá? ¿Cierto? Están invirtiendo en negocios, mil cosas, el Parque Lleras es como un estado norteamericano, ¿cierto? Hay más gringos que colombianos ahí. En esa zona del poblado dicen que es la Nueva California, le dicen algunas personas, hay una cantidad de gringos que da miedo. Bien, en chanclas y sin bañarse, pero están acá, estamos muy mezclados, ¿cierto? Entonces, la crisis económica del 2008, eso lo vamos a estudiar con más detalle, ¿cierto? Hay una crisis económica del 2008 que es la que genera todo lo que está pasando en el mundo actualmente, ¿sí? Eso quisiera que lo estudiáramos con detalle. Hay una crisis en el dinero, es como la Gran Depresión del 29, pero en el 2008, ¿cierto? Va del 2008 al 2011, y todo eso, o sea, la recuperación de esa crisis implica la pandemia, implica las guerras, implica Donald Trump en el poder en Estados Unidos, una cantidad de cosas. También implica las transformaciones que se han dado en Europa, por ejemplo, con el asunto del Brexit, de lo que salió Gran Bretaña
de la Unión Europea, unas dinámicas diferentes que se están dando en el mundo. Entonces es un siglo de muchos conflictos, ¿cierto? Guerras, atentados, guerras civiles en África, ¿cierto? Guerras civiles en el oriente de Europa. Eso siempre está en guerra, por Dios. Siempre están matando por allá. En Afganistán, ¿cierto? Con el tema de las Torres Gemelas, a partir del 2001 comenzaron a darle bala a Afganistán, todavía no han terminado. Yo veo a Biden, presidente de Estados Unidos, prometió que antes de que se acabara este año se traía a todos los soldados de Estados Unidos de Afganistán, los va a sacar de allá, porque llevan 20 años dándole bala a... Sí, son 20 años, sí. Estamos en el 2021, eso fue en el 2001, con 20 años, ¿cierto? No estoy mal. Hace 20 años, pues, 20 años destruyendo un país, yo creo que es suficiente, pues a mí me parece que está bien. Si no lo han terminado de destruir, pues no sé qué quedará en Afganistán. Y en Irak, ¿cierto? Y en otros lugares como Siria también, ¿cierto? Nosotros, pues, el mundo occidental está imponiendo su forma de ver el mundo y aprovechándose de la gente menos poderosa, ¿cierto? Guerras contra el narcotráfico, se migra, por ejemplo, de Colombia a México, el tema de los carteles de la droga, antes ya no es el cartel de Medellín, sino el cartel de Sinaloa, son tan poderosos que ya manejan la droga de acá, ellos manejan la droga aquí en Colombia. También están infiltrados en nuestra política, por ejemplo. El tema de las guerras en Gaza, en Israel y Palestina, perdón, ¿cierto? Y algunos atentados que se han dado en algunos lugares, como en Rusia, atentados que se dieron en Francia. Hay muchos temas de terrorismo y de miedo en el mundo actualmente. También se han dado muchos desastres naturales, ¿cierto? Terremotos en Haití, en Chile, en el Océano Índico, el huracán Katrina que se llevó la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos, los problemas entre China con países limítrofes como el Tíbet, ¿cierto? Y con Hong Kong, que era una colonia británica y que luego quiere independencia, pero no quiere ser parte de China, ¿cierto? Pues como que ellos quieren ser independientes porque aprendieron otras cosas y China es comunista y los de Hong Kong no quieren ser comunistas, algo así. Los ataques terroristas, sobre todo el tema del World Trade Center o las Torres Gemelas, que pusieron el mundo de cabeza en muchos sentidos, ¿cierto? Ese señor de barba que, bueno, es como un símbolo de lo que Estados Unidos hace. Crearon un problema, como lo vimos esta mañana, crearon un problema que ellos llaman Bin Laden, le dieron armas, le dieron entrenamiento, le dijeron que pues, le enseñaron a matar rusos, a matar a las grandes potencias que querían oprimirlos. Entonces Osama aprendió, ¿cierto? Ahí le enseñaron que los rusos eran las potencias que querían oprimirlo, entonces él atacaba eso. Pero luego los rusos no los estaban molestando, pero los comenzó a molestar a Estados Unidos y Osama dijo, las grandes potencias hay que atacarlas, entonces vamos a atacar a las grandes potencias, y atacaron a Estados Unidos. Esto... Es como que él enseña a un niño, no, tienes que matar a los malos, pero tú eres malo. Eso, ahí tú, entonces, cuando entiendes que tú eres el malo, cuando entiendes que tú eres, el niño entiende que tú eres el malo, puede atacarte a ti también, ¿cierto? Tú le dijiste que atacara a los malos. Entonces, pero Osama es la versión oficial, puede ser que haya pasado otras cosas, ¿cierto? Hay gente que tiene ideas muy turbias por ahí, ¿cierto? Como que los judíos quisieron que eso pasara para que Estados Unidos atacara al mundo árabe, a los musulmanes, y ganarle más terreno al Islam, ¿cierto? Y los judíos imponerse económicamente, porque en las Torres Gemelas no había judíos el día de las Torres Gemelas, habían sacado sus negocios de ahí, ¿cierto? Los banqueros judíos casualmente no estaban ese día. ¿Quién sabe? Puras sospechas, pues, ¿cierto? Pero es la versión oficial. En este mundo todo es posible. El mundo entero. Desde que Rusia los mandó hasta que fue China. Y la geopolítica implica que todo esto puede pasar y que todo está relacionado y todos nos afectamos con todo lo que ocurre. El tema de la Federación Rusa, problemas con Chechenia, ¿cierto? Una región donde siempre hay convulsión, siempre hay guerras, quieren un dominio de esa región los rusos,
¿cierto? Y siempre ha sido un territorio de conflicto. Entonces hay muchos conflictos globales. Egipto, Túnez, Libia, hay una cosa que llaman la primavera árabe, donde la gente se quiere liberar de las tradiciones y algunas cosas que los están oprimiendo. Muchos países, ¿cierto? Palestina, ¿cierto? Palestina es un país muy oprimido. En Medio Oriente siempre es una convulsión total, siempre es unos peleando con otros, la gente no se tranquiliza nunca. Está la OPEP, ¿cierto? La Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿cierto? Del cual pertenece Venezuela, y los demás países que producen petróleo, pues también los avalan, ¿cierto? Los apoyan, ¿cierto? Nosotros estuvimos en algún tiempo ahí, pero nos salimos porque no somos un productor significativo, y más que eso porque no estamos de acuerdo con las políticas de estos países. Esos países se ayudan entre ellos. Cuando Colombia sale de la OPEP, pierde respaldo de esta parte del mundo, pero en procura de ganarse el respaldo de los estadounidenses, nada más, ¿cierto? Para estar bien con los gringos, le damos la espalda a otros países que algunos tienen poder, como Arabia Saudita, ¿cierto? Arabia Saudita tiene mucha plata y también podría ser un buen mercado para nuestros productos, y relaciones comerciales con ellos no están de más. El conflicto Israel-Palestina tiene más o menos 2000 años. ¿Cierto? No creo que acabe por ahora, ¿cierto? O más bien ya debe estar que acaba, pues porque 2000 años, ¿cuánto más pueden pelear? ¿Ven? Aquí está siglo XXI, ¿cierto? Estados Unidos sigue siendo pues una gran potencia, ¿cierto? Y apoya y promueve ciertas causas, ¿cierto? Ciertas causas como que los palestinos y los israelíes no se den en la jeta, pero también hace que se den en la jeta. Es como una fachada, pues, de lo que ellos hacen. El conflicto en Egipto, ¿cierto? Profe, esa pelea viene desde Cristo, profe. Sí, esa pelea es muy fundacional. Entonces, de hecho, es más antigua. ¿Sabes cuándo comenzó esa pelea? Ustedes conocen esa historia de David y Goliat. Sí. David era judío y Goliat era un filisteo, lo que es un palestino el día de hoy, ¿cierto? Entonces el peladito le clavó una piedra en la frente al man, lo mató, ¿cierto? Entonces de ahí comenzó el lío, ¿cierto? Es decir, siempre los israelitas, los hebreos han querido esa tierra, y esa tierra era de los palestinos. Pero ese conflicto tiene más de 4000 años, usted lo mira bien, ¿cierto? Entonces es una cosa muy loca. ¿Bien? Y bueno, y ahora... Y va para más, profe. Ello tiene otras connotaciones. De hecho, las personas que son puristas con la Biblia, que saben mucho de la Biblia, dicen que esa es la batalla final, el Armagedón, el Apocalipsis va a ser esa guerra, ¿cierto? Es decir, cuando esa guerra, con el final de esa guerra es el final del mundo. Entonces, mientras estén peleando allá, pues podemos estar tranquilos, creo yo, ¿cierto? Entonces, por allá que sigan dando entonces. Egipto, mejor que se sigan dando y no se acabe el mundo, profe. Porque... y otros países árabes, ¿cierto? Han estado en revoluciones sociales, movimientos sociales muy importantes, parecidos a los que están ocurriendo en América Latina actualmente, ¿cierto? Y hay una influencia importante en esta geopolítica actual, ¿cierto? Por ejemplo, con las redes sociales como Twitter y Facebook, ¿cierto? Que son del mismo dueño, y que es un hombre que influye en política a nivel, o sea, el man influyó en la elección de Donald Trump, y está influyendo en muchos países, ¿cierto? Diciéndole a la gente qué pensar y qué sentir a través de las redes sociales. También despertando odios o generando amores. Entonces hay muchas protestas. Lo que está pasando en Colombia y en el resto de América Latina, lo que está pasando en Cuba, pero es producto de todo esto, ¿cierto? Libia también, otro país con una crisis social y económica, con un tirano que duró mucho tiempo, y que después de eso, pues, el país no termina de organizarse porque las grandes potencias quieren tomar control. Túnez es otro país árabe con la misma situación, ¿cierto? Y muchas cositas. Aquí un reparto geopolítico del mundo. Bien, después miramos esto, eso es muy complejo. Vamos a dejar ahí, muchachos. Bien, vamos a dejar ahí para no aburrirlos más. Entonces, ahí vamos, muchachos, ¿cierto? Hay muchos fenómenos, muchos eventos, muchas guerras. Eso es un siglo convulsionado. La geopolítica actual está en, bueno, quién sobrevive mejor al COVID, ¿cierto? Y quién saca provecho de esta crisis.
y se enseñorea o se vuelve el líder sobre los otros que no lleven bien la pandemia, por ejemplo. Entonces, África va a quedar más pobre, la India va a quedar más pobre, Estados Unidos va a quedar más rico, ¿cierto? Nosotros quedaremos muy ricos, pero con desigualdad, ¿cierto? Los chinos saldrán adelante también con su tema de vacunas, de tecnología. Yo creo que Rusia va a tener un impulso muy importante, ¿cierto? Rusia está en todo, pues, actualmente. Es una tiranía, es una especie de dictador, pero ahí van, ¿cierto? Japón le gusta mantener bajo perfil. Alemania también va punteando en liderazgo, ¿cierto? En tecnología, sin molestar a nadie, ¿cierto? A nadie no les dé por volverse nacionalistas. En Japón hacen sus cosas a su ritmo, sin molestar a nadie, pero las hacen bien y las hacen mejor que otros, así que... Eso, y ellos no compiten de frente con nadie, simplemente tienen muy ellos buenas compiten consigo mismos y por eso se alzan siempre. Con calidad de sus productos simplemente, ¿cierto? Un producto de muy buena calidad, nadie lo puede negar, entonces, listo, compres un Mazda, por ejemplo, ¿cierto? Un carro de esos no necesita reparación nunca, hacen las cosas muy bien, ¿cierto? O los Toyota, por ejemplo, hay carros Toyota muy viejitos, usted va a ver, y nunca los han llevado a un taller. ¿Por qué? Porque es japonés, ¿cierto? Entonces, ellos saben hacer sus cosas y tienen un lugar muy importante en la dinámica mundial, ¿cierto? Y cada país tiene su lugar, y eso es lo que estudiamos con este tema, muchachos, con geopolítica. Cada país que está haciendo, con es un juego como estrategia de cómo me relaciono con nosotros, saco provecho, me beneficio y ese tipo de cosas, ¿cierto? Vean, un carro de esos que está yendo David es viejo, pero todavía luce bien, ¿cierto? No se ve como una chatarra, pues, porque con cosas de buena calidad, nadie lo puede dudar. ¿Qué queremos ser nosotros, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Qué queremos ser nosotros como sociedad, como país? Depende de que entendamos qué más hay en el mundo. Yo, por ejemplo, voy a darles una idea millonaria para terminar. Yo crearía algo que le guste mucho a los indios, por ejemplo, ¿cierto? Crea algo, genérese un producto que guste mucho en la India o que le guste mucho a los chinos y ya, con que te lo compren allá es suficiente, ¿cierto? Así es suficiente. ¿Ven? No necesitas más mercado, es un mercado totalmente grande. Fabrique algo barato que los indios consuman. Chao, ¿cierto? Chao. ¿Cierto? Así de sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un gran mercado, ¿cierto? Y ese mercado tiene que lo puedes llenar fácilmente. ¿Bien? Venda una fruta que se produzca acá y enséñelos a ellos a comerla y se van a volver locos, ¿de acuerdo? Y van a comprar tu producto. Traer la agua panelada acá y llevarla para allá. Eso Sí, se va a vender como oro. Si no les diera diarrea, por ejemplo, sería muy bueno. El guarapo. Muy bien, sí, algo así, o el tamarindo, eso debe caer súper mal en un estómago asiático. Pero si se acostumbraran a eso, los podríamos embobar con eso. Y ahí está el tema del chocorramo, el tema del bombón que comentamos la semana pasada, ¿cierto? Es eso lo que queremos ver, cómo el mundo entero, ¿cierto? Está interconectado y tiene relaciones que debemos, entre otras cosas, cuidar porque somos la misma especie, ¿cierto? Y no debemos utilizar a los demás, ¿cierto? Volverlos objeto, que es lo que siempre ha generado guerras y conflictos y cosas así. Listo, muchachos, muchas gracias. Eso era todo por hoy. Espero poderlos seguir viendo y seguir trabajando con ustedes, que es muy agradable. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, estén pendientes de la... Claro que sí, Ángel, hay que aprender de la historia humana, hay que aprender para mejorar, para que tengamos un mejor futuro todos. ¿Alguien tiene alguna preguntita, alguna inquietud por ahí? No, profe, todo listo. Listo, muchachos, entonces tengan una feliz